y valvulopatía tricuspidia. Entonces vamos a iniciar la clase. Recordar que los focos auscultatorios, y esto deben tenerlo bien grabado anatómicamente, el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral, como ustedes pueden ver. En el caso de la valvulopatía mitral, ven ustedes ahí las dos válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricuspidia, y en el centro hacia arriba está la aorta y la pulmonar. En el caso de la válvula mitral, cuando se debe abrirse bien, totalmente. La mala apertura de esta válvula se denomina estenosis. Entonces, la estenosis valvular mitral es la mala apertura de la válvula. Ya puede ser esta congénita, puede ser infecciosa, como vamos a ver después. Esto va a provocar de que cuando la sangre que viene de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y tiene que pasar por la válvula mitral, pase con problemas, pase con dificultad. Y esto va a hacer de que ejerza una mayor contracción, mayor energía a nivel auricular izquierda para que pueda vencer ese obstáculo de acuerdo al nivel de severidad de esta obstrucción, de esta mala apertura, para que el fluido, la sangre, pase de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, aquí se va a crear una energía de mayor intensidad provocada por una sobrecarga de presión. Y esta sobrecarga de presión va a traer como consecuencia hipertrofia de la aurícula izquierda. Acuérdense de eso, por favor. La estenosis da sobrecarga de presión y da hipertrofia. Entonces, ahí tienen la definición, las causas que puede ser congénita, adquirida e infecciosa. En el caso de la fiebre reumática, yo les mencionaba anteriormente en la clase que era frecuente hace años y ahora en la actualidad ya es menos porque ya se previene desde la niñez cuando hay alguna infección oral, faríngea, se trata de hacer el cultivo y se da el antibiótico adecuado. Entonces, aquí tenemos la válvula mitral cuando está cerrada y cuando está abierta. Y una mala apertura nos va a dar la estenosis valvular mitral. Por lo tanto, estas válvulas van a degenerarse gradualmente, van a engrosarse gradualmente y en algún momento pueden ser calcificadas. Hay muchas veces la fusión de las comisuras provocando una estenosis severa. Esta estenosis severa va a dejar pasar muy poco sangre hacia la válvula, hacia el ventrículo izquierdo, teniendo un ventrículo chico, pequeño. De tal manera que la aurícula izquierda, es decir, la que está encima del ventrículo izquierdo, se va a hipertrofiar, se va a agrandar. Y esto va a ser traducido en el electrocardiograma que vamos a ver, la onda P, cómo se ensancha. Aquí tenemos el corazón normal. Cuando se abre totalmente, la sangre se vacía de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y tenemos al lado derecho, fíjense, la comisura normal, que está en la parte superior, y a la derecha, media granulada, por la infección, que hace de que esta comisura se cierre y provocando un pequeño orificio, provocando dificultad al vaciado de la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo. Y aquí tenemos ese problema, ese obstáculo que hay del flujo que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, provocando una mayor resistencia y provocando de que la aurícula
haga más esfuerzo para poder vencer ese obstáculo y poder vaciar la sangre, porque es necesario que vaya a la cámara izquierda para ahí irse por la aorta hacia el sistema general. El área mitral más o menos es 4 a 6 centímetros cuadrados. Si esta se reduce a la mitad, va a haber un gradiente, es decir, entre la aurícula y el ventrículo va a haber una diferencial de presiones. Eso hace de que uno tenga una idea de la severidad y también de la definición en el tratamiento, si va a seguir con tratamiento medicamentoso o va a requerir algún tipo de cirugía. En este caso, cuando la aurícula se incrementa su presión, hay hipertrofia, pero además también puede ser de que la arquitectura de la aurícula comience a alterarse, es decir, ya no va a ser la arquitectura normal de unos volúmenes y unas presiones adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que va a traer consigo? También puede traer una deformidad de la estructura y traer problemas de arritmia. Toda hipertrofia o dilatación trae problemas de arritmia. Entonces, no solamente es el cambio estructural, sino el cambio eléctrico y el cambio hemodinámico. Entonces, hay grados para decir cuándo tenemos una estenosis mitral moderada, una estenosis mitral grave. Ahí tienen unos valores de 1 a 1.5, se denomina moderada, y menos de 1 centímetro significa grave. Por supuesto que hay más niveles de severidad, pero a grosso modo es para que tengan una idea de cómo se califica a estas patologías, a este nivel de severidad en el caso de la estenosis mitral. Los pacientes sanos tienen 4 a 6 centímetros, los de estenosis mitral moderada tienen menos de 2 centímetros y los graves menos de 1 centímetro, ¿no? Siempre dentro de la fisiopatología está a indicar que incrementa la presión a nivel auricular. Acá tenemos otra clasificación de estenosis mitral aislada, estenosis mitral con ritmo sinusal, estenosis mitral apretada. Son ya variantes que va acompañando a la estenosis valvular mitral. Puede ser de que mantenga todavía el ritmo sinusal o cuando hay mucha hipertrofia o deformidad de la cavidad, puede ser que ya no esté en ritmo sinusal, sino en un ritmo, una arritmia. Y una de las arritmias frecuentes es la fibrilación auricular, que es mucho más grave porque esta produce trombos, produce escape de émbolos y que pueden provocar accidentes cerebrovasculares o en otro órgano, isquemia. Acá tenemos una insuficiencia cardíaca, pero producida por estenosis valvular mitral. Y una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, que pueden ver aquí, pero sobre todo en el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, que es la que está comprometida la estenosis valvular mitral. Entonces, en la estenosis valvular mitral hay signos y síntomas. Si dijimos que se incrementa la presión a nivel auricular izquierda, esta presión incrementada hace de que cuando desagua hacia la aurícula a través de las venas pulmonares el fluido sanguíneo, va a encontrar una resistencia, va a haber un incremento en la aurícula de presión que cuando las venas pulmonares llevan el flujo sanguíneo hacia la aurícula, esta va a ser lenta, se va a incrementar la presión intravenas pulmonares y esta a su vez incrementa las venas, la capilaridad pulmonar, por lo tanto produce congestión pulmonar, extravasación de la sangre, hay edema en los alvéolos y de acuerdo a la severidad puede comprometer los campos pulmonares en mayor o en menor extensión.
Por lo tanto, al haber este edema, va a tener problemas en la respiración, en la hematosis, en el cambio oxigenatorio, y va a haber disnea, va a haber fatiga, puede haber dolor torácico, puede haber embolia sistémica, porque ya le mencioné antes, la endocarditis infecciosa puede estar también como parte de esta problemática. Hay disfonía, hay palpitaciones, puede haber hemoptisis, porque la hemoptisis no es nada más que la extravasación de la sangre a través del endotelio hacia el alveolo pulmonar cuando está incrementada o el volumen o la presión. En este caso está incrementada la presión porque estamos frente a una estenosis valvular mitral donde se incrementa la presión a nivel de cavidad mitral, auricular, perdón. Entonces, en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a haber incremento a nivel de impulso ventricular, podemos encontrar aurícula incrementada en una teleradiografía y en la inspección, ¿no? El choque de punta puede incrementarse en el lado derecho sobre el reborde esternal. ¿Por qué? Porque el incremento de la presión a nivel auricular izquierda, eso se transmite hacia las venas pulmonares, esta se transmite a nivel de capilaridad pulmonar y esta a su vez se transmite hacia la arteria pulmonar y al ventrículo derecho. Cuando hay una patología valvular mitral del lado izquierdo que estamos hablando, si es muy severo, esto va a transmitirse y puede complicar al lado derecho. Y puede haber también compromiso del lado derecho donde se puede palpar el choque de punta. A la auscultación van a encontrar siempre un soplo en fase diastólica que corresponde a la estenosis valvular mitral. En las fases iniciales puede haber un aumento del primer ruido, aumento del componente segundo ruido, pero todo esto va a depender del grado de severidad. Muchas veces cuando es muy leve no se oculta estos cambios, ¿no? Pero sí es importante que recuerden que hay un ruido cardíaco anormal. Además del primer y segundo ruido que uno puede escuchar, se va a encontrar en la fase diastólica, ni bien inicia el segundo ruido, va a empezar otro ruido pequeño que puede corresponder al chasquido de apertura. Este chasquido de apertura se presenta solamente en la estenosis valvular o mitral o tricuspidia, porque el mecanismo en ambas son similares. En este caso que estamos hablando de la mitral, se puede apreciar chasquido de apertura cuando hay una mala apertura de la válvula mitral. Este chasquido de apertura tiene un tiempo, unos 0.06 segundos después del segundo ruido se va a producir. Cuando este chasquido de apertura uno lo escucha muy pegado al segundo ruido, es decir, muy cercano, me está hablando de severidad del caso de la estenosis valvular mitral. Estos datos que le doy son conocidos ahora, pero que antes era la práctica diaria, antes que no existía otros exámenes, no existía la ecocardiografía, entonces todo era clínica, todo era escuchar, palpar, ver, inspeccionar, observar. Y el chasquido de apertura era conocido como clásico en un paciente que tenía estenosis valvular mitral. Entonces, este chasquido de apertura, acuérdense, es parte de toda la clínica de la estenosis valvular mitral. Hay un soplo diastólico, ¿no? Es un soplo uno le llaman de retumbo, y que se da en la fase del llenado rápido en el ciclo cardíaco. Soplo de Graham-Still de insuficiencia tricuspidia y pulmonar. Este es un soplito que se ausculta cuando hay insuficiencia pulmonar y hay
caída de sangre hacia el nivel del ventrículo derecho, y esto a su vez, con este volumen incrementado, produce una insuficiencia tricuspidia, ¿no? Es otro, es un ruidito cuando está comprometido el lado derecho por origen del lado izquierdo. Hay un tercer ruido de insuficiencia mitral, tercer ruido que hable de llenado diastólico. Acuérdense, el tercer ruido, el cuarto ruido, la presencia de ellos significa presencia de insuficiencia ventricular. La presencia del tercer ruido, la presencia del cuarto ruido, la presencia del galope significa insuficiencia ventricular. Así de simple. Entonces, el soplo diastólico se está produciendo en el foco mitral, que está en la línea medio clavicular, quinto espacio quinto espacio para esternal izquierdo. Esa línea medio clavicular y el arco del quinto espacio, ahí es el foco mitral, y voy a escuchar un soplo diastólico hacia abajo. Es un soplo corto de retumbo, de rodamiento, y que se da en la fase diastólica. Acá vean esas barras que está ahí a un costado, abajo, van a ver el chasquido de apertura, que se da después del segundo ruido a una distancia. Esta distancia, cuando es más corta hacia el segundo ruido, va a decirme que es más severo, es una indicación de severidad de la estenosis. Eso era lo que antes se tenía como conocimiento para graduar el grado de severidad de la estenosis valvular mitral. Ahí lo tienen, aquí abajo, con esa coloración anaranjada, donde se produce el soplo diastólico y empieza un segundo ruido, y después del segundo ruido viene el chasquido de apertura. Es importante reconocer en la teleradiografía que la silueta cardíaca puede estar normal. ¿Por qué? Porque acá hay un problema de apertura de la válvula mitral. Por lo tanto, el líquido se va a quedar un poco más en la aurícula. Por lo tanto, lo que va a crecer es más la aurícula, el arco de la aurícula izquierda, que se ve en el perfil, en el contorno izquierdo del corazón, en la parte media. Ahí es el arco de la pulmonar y arco de la aurícula izquierda. Entonces, eso puede estar desarrollado, como se puede ver aquí en el póstero anterior, y se puede ver aquí en el lateral izquierdo. Fíjense, se ha puesto una sustancia de contraste en el esófago, y el esófago se ha dibujado y está esa protuberancia, que hay un arco ahí al medio, es la aurícula izquierda incrementada. El esófago debería bajar directo, en forma recta. Acá hay una curva que me habla que la parte auricular izquierda está incrementada y que está desplazando un poco al esófago. Entonces, estos estudios era lo que antes se manejaba. Estoy poniendo acá porque esta simpleza se puede hacer. Ustedes cuando vayan al SERUM no van a tener probablemente ecocardiografía, que es el gold estándar, que es un aparato, pero hasta ahora sigue siendo costoso para nuestro país, pero pueden tener que tomen rayos X y pueden tener un electrocardiógrafo por ahí. Entonces, si hacen esta observación, esta visualización, van a darse cuenta que sí se puede observar la aurícula incrementada. Aquí, la aurícula en el póstero anterior, no se ve el ventrículo izquierdo muy desarrollado. ¿Por qué? Porque el volumen que se supone debería pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo es menor. Lo que se va a desarrollar más bien es la parte auricular, porque hay una sobrecarga de presión, y eso es lo que va a determinar que estemos frente a una estenosis valvular mitral pura. Es decir, no hay otro soplo, no hay otra alteración de otra válvula. Por eso es que se denomina estenosis valvular mitral pura con estas características.
Entonces, en el examen físico, ya dijimos, hay un soplo diastólico, hay un chasquido de apertura, ¿no? Cuanto más cercana al segundo ruido, es más severa, ya dijimos eso. Antes, que había bastantes casos de estenosis valvular mitral, había una facies mitral. Y la facies mitral es más o menos como nuestras paisanitas que están en la sierra, en la puna, que tienen esas chapas medias rojizas, moradas, medias rojizas en los pómulos. Más o menos esa era la facies que presentaba una estenosis valvular mitral moderada a severa. Y con esa clínica, más el soplo, más la radiografía y el electrocardiograma, uno se atrevía a decir este diagnóstico. En la actualidad, ya ahora se hace el diagnóstico con la ecocardiografía. Es mucho más precisa, se va a ver las estructuras anatómicas, se va a ver las cavidades y con el Doppler se va a manejar lo que es el flujo que pasa a través de las válvulas y que se puede medir y nos va a dibujar el área de la válvula y en base a las dimensiones podemos decir si es leve, moderado o severo. ¿Qué pruebas tengo en la valvulopatía mitral estenosis? Tengo el electrocardiograma donde va a ser incrementado la onda P porque la onda P corresponde a lo que es el incremento, la aurícula hipertrofiada. Voy a ver un aumento de la onda P, por eso es importante los valores, tanto en anchura como en altura, saber los valores normales. Y me puede distinguir de que se trata de una hipertrofia auricular. Una teleradiografía del corazón y grandes vasos posterior anterior y lateral izquierdo para visualizar lo que hemos visto en antes. La ecocardiografía, que puede ser transtorácica o puede ser transesofágica, meter por la boca como si fuese un endoscopio y poder acercarnos más por otro lado hacia el corazón y ver lo que no se puede ver con la transtorácica. El cateterismo cardíaco es meter un catéter hacia las cavidades, medir las presiones y soltar una sustancia de contraste para que dibuje los tamaños y visualizar. Eso se hacía antes, ya no se hace, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es parte del procedimiento. Si es que en algún momento es difícil con la ecocardiografía, porque hay casos difíciles, no se puede distinguir bien, entonces ya se va a ir al cateterismo cardíaco. Pero en la actualidad también ya hay cosas que definen mejor, como la tomografía axial computarizada, la tomografía de emisión multicorte y la resonancia magnética que me puede aclarar. Pero estos son caros, no están muy disponibles en la actualidad en nuestros hospitales. Entonces, una teleradiografía me va a dar el arco medio de la aurícula izquierda incrementada. En el electrocardiograma, fíjense la onda P a este nivel. Si bien es cierto, aquí está agrandada más para arriba, que generalmente también se ve en el caso de problema tricuspidio. En el problema tricuspidio se ve de esta manera más puntiaguda, en caso mitral es más ensanchada. Vamos a ver por ahí. La evolución de la estenosis. Si es que uno no trata adecuadamente con lo que se tiene en la actualidad, esto va a seguir su evolución natural, se va a acrecentar la severidad y lógicamente los signos y síntomas van a ser mucho más floridos y más intensos. Antes, cuando teníamos la fiebre reumática, entonces era importantísimo el antibiótico. El antibiótico, la penicilina benzatínica, que había que poner un mes, 1.000.000 cada mes, así venía digamos, en esas medidas, 1.000.000 de unidades que se colocaba intramuscular mensual para contrarrestar
a esta firma. Ahora ya no se ve muy poco, muy escaso, y ya hay otro tipo de tratamiento para ver si es que produce insuficiencia ventricular o no, con los medicamentos que ustedes ya han repasado anteriormente, ¿no? El gran problema es que con el tiempo la aurícula izquierda se agrandaba, rompía la arquitectura y producía coágulos, trombos. Y este problema del trombo era digamos, el que al final eh, producía la muerte del paciente porque comprometía otros órganos tan sensibles como el cerebro, el riñón o los miembros inferiores. Entonces, esta patología valvular no es simple. El problema de estas valvulopatías es que trae complicaciones y estas complicaciones a veces son mucho más severas, más graves, más invalidantes que la misma patología valvular. Si en caso esta estenosis ya produce signos y síntomas moderados hacia arriba, entonces se va con un tratamiento un poco más agresivo haciendo una angioplastía, es decir, se trata de pasar un catéter con un balón y colocar a nivel de la válvula para expandir, romper, para que se pueda abrir más. Pero esto, lógicamente, como yo les mencionaba antes, eh, en el tema anterior, en la charla anterior, este rompimiento va a traer como consecuencia pequeña hemorragia en la zona abierta y va a tender a cicatrizar. Por eso es que estos pacientes tenían que tener tratamiento antiinflamatorio y tratamiento anticoagulante para evitar que se cicatrice. Pero no era suficiente, por más que uno hacía esto, había pacientes que se restenosaban a los 6 meses, otro al año, pero salía del momento en que tenía este problema sintomático, pero no era suficiente. En la actualidad, ahora ya se mide mejor, se tiene fármacos especiales y en todo caso hay el tratamiento de reemplazo valvular mitral, ya sea con prótesis mecánicas o prótesis biológicas. Ya dijimos que las prótesis biológicas son de material del ser humano o material animal, como el caso porcino, que son menos antiagregantes plaquetarios, menos reactantes y por lo tanto era mucho más asequible para el paciente para que evite complicaciones. Entonces, dentro del tratamiento, siempre empezar con el régimen higiénico dietético, cambio de estilo de vida. Siempre la sal, acuérdense, el sodio, la sal, hay que disminuir. Hay que disminuir los líquidos porque hay problema cardíaco y tiene que ver con volumen. Evitar los esfuerzos y evitar que aumente en peso el paciente, ¿no? Ya les dije, en el tratamiento farmacológico, si es que hay fibrilación auricular, se usaban antes los digitálicos. ¿Se puede usar ahora? Claro que se puede hacer, pero ahora existen otros medicamentos como el beta bloqueador en diferentes familias, pero que ayudan a disminuir la frecuencia auricular, disminuir en general la frecuencia ventricular para que evite consumo de oxígeno. Y en caso tenga suerte el paciente, la arritmia que puede tener, como el caso de la fibrilación, puede revertir. Si en caso la fibrilación no revierte, no hay que insistir, sino lo que hay que insistir en que la frecuencia ventricular sea el adecuado, entre 60 y 70, y con el beta bloqueador se puede lograr. Con otros medicamentos también se puede lograr como la miodarona y hay otros medicamentos, pero lo que se tiene más en boga es el beta bloqueador, ¿ya? La anticoagulación con warfarina, que es la más barato, ¿no? Y lógicamente esta warfarina se controla con el INR, que es un test para ver que no se pase la anticoagulación, porque esta warfarina puede llevar a hemorragias y sobre todo tener cuidado en aquellos pacientes donde tienen problemas de la
coagulación, problemas hematológicos o problemas de sangrado, como en caso de la úlcera péptica o úlceras intestinal o gastritis. No se puede dar ahí porque muy fácil puede hacer hemorragias. Entonces, por eso es que hay que controlar más seguido estos pacientes y hacer un test del INR, que generalmente es entre 2 a punto de 2 a 3, que es la medida donde se debe llevar al paciente. Mayor de 3, estamos hablando de digamos, estamos haciendo de que haya probabilidad de sangrado. Menor de 2, hay mayor probabilidad de coágulos. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy finos en la medición del INR y en la dosis de la warfarina. Cada paciente es diferente, no todos toman igual. Los diuréticos, furosemida, que es el más conocido, que es muy potente, pero bota potasio y puede dar calambre. Pero cuando tenemos un caso donde hay insuficiencia ventricular, disnea, hay congestión pulmonar, tenemos que usar porque tenemos que sacar de la situación crítica del paciente en ese momento, ¿no? Cuando hay arritmias, ustedes van a llevar probablemente con el doctor Ronald Avendaño en electrografía, cuando hay arritmias y hay esta fibrilación auricular, uno puede usar un aparato que se llama cardioversión, el mismo que se usa para desfibrilar, se usa cardioversión eléctrica para poder revertir esa arritmia y volver al ritmo sinusal. Hay casos donde ya es crónico y por más que yo haga este procedimiento, no vuelve a su ritmo sinusal y entonces ya no debemos insistir. Lo que tenemos que hacer ahí es controlar la frecuencia ventricular, que al final es la frecuencia que me interesa, porque es la frecuencia del ventrículo que está disparando su volumen hacia el sistema general y entonces debe enviar un volumen adecuado y para eso debe tener una frecuencia adecuada que es entre 60 y 70. Y ese es el objetivo que debemos ya seguir cuando la arritmia no revierte, entonces tenemos que buscar que la frecuencia sea entre 60 y 70. Ya les mencionaba, la valvuloplastía mitral es con un catéter y un globo desinflado, se mete hacia la altura donde está la válvula cerrada y ahí se insufla el globo para que rompa a los costados, ¿no? Y puede ya mejorar la apertura. Entonces, pero esto, como les decía, puede traer ruptura, sangrado y mayor coágulo. Por eso es que se trata de hacer en los casos adecuados con los pormenores para controlar el sangrado y la cicatrización. Aquí tienen una diapositiva de cómo se puede meter el catéter a través del lado de la vena, que esta va por la vena cava, se perfora la parte septal y aquí están viendo el catéter llevando el globo desinflado. Pasa la aurícula y en la aurícula a nivel valvular mitral se coloca y se insufla el globo, como ustedes están viendo. Se insufla el globo para abrir esa estenosis. Esa válvula que está cerrada se le abre para que pueda la aurícula izquierda botar, vaciar la sangre hacia el ventrículo izquierdo sin mayor obstáculo. Y la otra manera es haciéndola ya por afuera con aparatos tipo endoscopios y ahora que va a venir con lo que es inteligencia artificial o lo robotizado ya se puede hacer mejor esto. Entonces, cuando lo anterior no mejora, entonces ya viene el tratamiento quirúrgico del reemplazo valvular, sea mecánica o bioprotésica, como hemos mencionado. Bien, hasta ahí tenemos lo que es estenosis valvular mitral. Repito, estenosis valvular mitral, mala apertura de la válvula, hay sobrecarga de presión y esto da congestión pulmonar. En este caso de la insuficiencia valvular mitral, aquí lo que se cierra, lo que pasa es que se cierra mal.
y al cerrarse mal va a escapar sangre. Entonces, pero esa sangre que escapa va a ir pues a la aurícula izquierda. Por lo tanto, va a haber congestión de volumen a ese nivel, congestión auricular. Insuficiencia valvular mitral, por lo tanto, es la incompetencia valvular que se desarrolla como consecuencia de una alteración anatómica o infecciosa, etcétera, etcétera, ¿no? De la válvula mitral. Ustedes vean ahí en el diagrama la flecha que me está indicando que el ventrículo izquierdo a la hora de la sístole, que se supone debe salir la sangre hacia la aorta, que bien sale, pero además, como la válvula mitral no está bien cerrada, deja un hueco, tiene un agujero ahí, llámese infecciosa, congénito, sale la sangre también por ahí, regresa la sangre. Estamos diciendo que regresa porque lo normal es que vaya de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero en la sístole, que debe estar bien cerrada esa válvula, está mal cerrada por las diferentes causas y regresa sangre del ventrículo hacia la aurícula izquierda. Eso se llama insuficiencia o regurgitación valvular mitral. Por lo tanto, la aurícula está recibiendo sangre, la aurícula izquierda está recibiendo sangre de las venas pulmonares que siguen llenando, pero a la vez está recibiendo sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula, está sobrecargando la aurícula de volumen. Ojo, la aurícula izquierda entonces se sobrecarga de volumen, ya no es presión acá. Esa es una gran diferencia con el anterior caso. Sobrecarga de volumen, y esta sobrecarga de volumen va a traer dilatación auricular a expensas de su pared, va a adelgazarla, pero va a crecer la aurícula. Igual, eso vamos a ver en la radiografía porque vamos a ver el arco medio también incrementada. Pero el problema está acá, es que este volumen que está incrementado hace de que cuando el flujo que viene de las venas pulmonares a la aurícula izquierda va a encontrar lleno, por lo tanto ese flujo se va a retardar, se va a enlentecer, va a incrementar el volumen a nivel de las venas pulmonares y estas van a incrementar hacia el capilar pulmonar, va a incrementar, va a dilatar el endotelio y va a haber extravasación también hacia alveolo. Por lo tanto, va a producirme, igual que la anterior patología, me va a producir congestión, edema en alveolos y me va a producir la disnea en sus diferentes niveles de severidad de acuerdo al compromiso de la insuficiencia valvular mitral. Es decir, acá el problema es de sobrecarga de volumen, mientras que en el anterior caso de estenosis era sobrecarga de presión, pero ambas, tanto el volumen incrementado como la presión incrementada, me han incrementado las presiones y volúmenes de todas las cámaras y venas pulmonares y capilaridad pulmonar. Por lo tanto, puede también este sobrecarga de volumen puede pasar al lado derecho y provocar congestión a nivel arteria pulmonar, y esta el ventrículo derecho y esta a su vez la aurícula derecha y esta a su vez las cavas correspondientes. Por lo tanto, lo del lado izquierdo puede alterar al lado derecho y producirme tanto insuficiencia cardíaca derecha como insuficiencia cardíaca izquierda. Por eso es que los signos y síntomas es importante identificarlos y de acuerdo a su presencia interpretar qué es lo que está pasando con este paciente. Al dilatar la aurícula por sobrecarga de volumen, crecer la aurícula, se rompe la arquitectura y al romper la arquitectura ya no va a haber una contracción única, sino va a haber contracciones de masas diferentes de la aurícula en diferentes tiempos. A esto se denomina fibrilación auricular y esta fibrilación auricular da como compromiso que haya en la aurícula grande haya un remolino y se provoque el mecanismo de la coagulación y se provoque trombos y esto a la vez provoca émbolos. Fíjense
que aquí estoy hablando de sobrecarga de volumen a nivel auricular izquierdo. Y a la hora de abrirse en la fase diastólica la válvula mitral, en este caso, acá el problema es de cierre, en este caso la apertura está bien. Como hay un incremento de volumen auricular, todo este incremento baja al ventrículo. En este caso, sí el ventrículo va a crecer, se va a sobrecargar de volumen y va a dilatarse. Acá sí va a haber crecimiento ventricular. En cambio, en el caso de la estenosis, la anterior patología era sobrecarga de presión, pero esta sobrecarga de presión solamente se quedaba en la aurícula. Esto no pasaba hacia el ventrículo se quedaba en su tamaño normal, mientras que la aurícula crecía. En cambio, en este caso de la insuficiencia, hay incremento de la aurícula por sobrecarga de volumen y esto a la hora de abrirse la válvula mitral, todo ese volumen cae al nivel ventricular izquierdo y va a sobrecargarlo y va a producir también crecimiento. Entonces, hay diferencia entre uno y el anterior caso. Aquí está la definición, el flujo de sangre del ventrículo a la aurícula izquierda durante la sístole, hay regresión. ¿Cuáles son las causas? Hay agudas, crónicas, ustedes pueden revisar. Y cuando se habla de insuficiencia mitral aguda, ¿cuándo puede haber? Cuando hay un infarto de miocardio agudo. Cuando se produce un trastorno agudo es mucho más brutal, más dramático, más comprometedor, más mortalidad cuando es agudo que cuando es crónico. Crónico me está hablando que es de mayor tiempo, donde el corazón se ha ido adaptando a estos cambios, mientras que cuando es agudo, ese corazón no se llegó a adaptar y por lo tanto va a producir una respuesta de mayor severidad, mayor anomalía. Va a traer como consecuencia una insuficiencia cardíaca más severa, unas arritmias más severas que en el caso crónico que se fue adaptando gradualmente. Aquí tienen algunas etiologías de insuficiencia valvular mitral. Ustedes pueden ver ahí, lo tienen. En la actualidad son más degenerativas. Puede haber isquémica por problema coronario y puede haber dilatación de toda la cavidad cuando hay miocardiopatía dilatada, ya por un problema del miocardio, hay una miocardiopatía dilatada donde todo el ventrículo está dilatado y al estar dilatado el anillo valvular mitral también se distiende y al distenderse las válvulas no cierran bien y deja una apertura. En este caso se habla de un problema funcional, ¿no es cierto? Porque no está lesionado, sino acá por un problema de estructura del ventrículo izquierdo que se ha dilatado, ha separado. Pero esto también ha traído controversias porque a la hora de definir qué cosa es funcional y orgánico, se habla de que en este caso el anillo de la válvula se ha dilatado. Entonces, al ya haberse dilatado hay un cambio estructural. Entonces, para no tener problemas se dice insuficiencia mitral funcional, ¿no? Orgánico funcional por dilatación del anillo valvular. Fíjense aquí en la anatomía, se supone que debe estar cerrado, ¿ya? Bien cerrado, como está acá. Pero ustedes ven aquí en la parte de arriba, del cuadro de arriba, donde hay un prolapso, ven la válvula mitral, no está como el otro a un nivel más bajo, sino se ha hecho un arco, eso se llama prolapso, que es una de las causas. Al prolapsar la válvula hacia arriba, deja abierto, debe estar esto cerrado completamente, deja abierto un hueco por donde la sangre, la hora de la sístole, regresa la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, provocando un grado de insuficiencia valvular mitral. De acuerdo a los signos y síntomas, de acuerdo a los valores, si hay deformidad anatómica de las cámaras, ¿no? Se da el tratamiento
solamente farmacológico o se va a la angioplastía o se va al tratamiento de reemplazo valvular. Entonces, esta es la fisiopatología. Ahí, como ven, la insuficiencia valvular mitral, hay reflujo del ventrículo hacia aurícula, ¿no? ¿Y cuál va a ser su severidad? De acuerdo a la presión sistólica del ventrículo izquierdo, tamaño del orificio reflujo nos va a dar el grado de severidad. Estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, como pueden ver en el lado izquierdo, hay edema agudo pulmonar, disnea de esfuerzo, palpitaciones, síncope, y que cuando está más severo puede comprometer al lado derecho, como ven al otro lado, donde está la señora, ver ya hay congestión a nivel de edemas, hay ascitis, anasarca, hay circulación colateral, hay hepatomegalia, ¿no? En pleno, hay ingurgitación yugular, y ambos dan congestión pulmonar. Pero estamos hablando ya de estos dibujos de casos severos. Por lo tanto, la disnea es progresiva, hay un soplo sistólico a nivel de foco mitral que se produce en la fase sistólica. Es de chorro, este es el timbre este es de chorro, es más agudo, más suave, y su grado puede ir del 1 al 6. Los grados del soplo cardíaco van del 1 al 6. Hay varias clasificaciones, pero el más conocido es del 1 al 6. El 1 es levemente, pues, ¿no? El 2 es un poquito más severo y así va subiendo hasta el grado 2. Siempre que escuchemos un soplo, tenemos que poner grado 2 sobre 6, es decir, sobre esa clasificación. Se dice que sobre el grado 3 ya está apareciendo el frémito o tril. ¿Qué significa esto? Yo pongo mi mano, la palma de mi mano, en el foco donde yo escucho el soplo, grado 3, y voy a percibir una vibración en la palma de la mano, una vibración de el soplo, del ruido que produce y que es fácil de palparlo. Cuando es fácil de palpar, estoy hablando de un grado 3 hacia arriba, donde me está más o menos indicando el grado de nivel de severidad de la patología. Hay un impulso ventricular hiperactivo, hay palidez, hay fatiga. Este paciente, todos los signos de insuficiencia cardíaca izquierda. Acá pueden tener algunos datos. Lo más importante es el soplo que ustedes pueden encontrar en el foco mitral. Siempre el soplo sistólico de la insuficiencia valvular mitral se escucha en el mismo foco del quinto espacio, como hemos mencionado, en la línea medio clavicular, pero también se escucha en la parte axilar. La parte axilar, ustedes colocan el estetoscopio en la parte axilar izquierda, por supuesto, y van a escuchar el mismo timbre del soplo que escuchan en el foco mitral, porque la zona de irradiación es hacia la axila, hacia atrás y hacia la axila. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? El electrocardiograma, teleradiografía del corazón y grandes vasos, ecocardiografía Doppler, gol estándar, la angiografía con radionúclidos, cateterismo cardíaco, la tomografía axial computarizada, la tomografía de emisiones multicortes y la resonancia magnética. ¿Qué tengo acá? Incremento también de la aurícula de la onda P. Vean aquí, este es el mismo esquema, el dibujo de la estenosis valvular mitral, pero solamente es para hacerle saber diferenciar entre lo que es esto y la insuficiencia valvular mitral. La ecocardiografía, entonces, me da, si ustedes se dan cuenta, ahí hay 4 cámaras, uno en el lado izquierdo superior, otro en el lado izquierdo derecho superior, otro ventrículo izquierdo, ventrículo derecho,
pero lo que quiero es que vean ese mosaico de colores. Ese mosaico de colores desde abajo es hacia arriba. La válvula, ustedes ven ahí una línea, es la válvula mitral que está en fase sistólica, que debería estar cerrada, pero hay un escape y ese flujo de escape con la ecocardiografía se dibuja ese mosaico de colores que me está diciendo que ahí está el escape y se dibuja de esta manera. Esto se estudia, se mide y a la computadora del ecocardiógrafo se va a ya está todo, tiene un aplicativo como para sacarnos el área que corresponde a la válvula mitral. Entonces, acá nos mide la velocidad del flujo, que también sirve para hacer la medición del área de la válvula mitral. Entonces, y hay otros criterios también para decir cuándo es severo, cuando este flujo de regreso hacia la aurícula está más hacia arriba, está al mitad o está al inicio. Entonces hay una serie de criterios, pero la idea es que la ecocardiografía nos puede determinar con claridad qué es lo que está pasando con la válvula y sacar su área. Aquí está, este es el clásico radiografía de la insuficiencia valvular mitral. Les dije que hay una sobrecarga de volumen a nivel auricular, pero también vaciada toda la cantidad de sangre hacia el ventrículo izquierdo, porque en este caso el problema es de insuficiencia, no es de estenosis, de tal manera que hay sobrecarga de volumen a nivel ventricular izquierdo y esto se incrementa como si fuese un globo a expensas de su pared, se dilata, se adelgaza, pero crece el ventrículo izquierdo como un globo, fíjense, a diferencia del caso de la estenosis valvular mitral que yo les mencionaba, que se ve más el arco acá incrementado, pero el ventrículo está dentro del tamaño normal. Entonces hay diferencia con la insuficiencia valvular mitral en la teleradiografía. Y lógicamente en ambos hay congestión pulmonar, como pueden ver ustedes, ¿no? Llegando al edema agudo pulmonar que se va a blanquear todo el campo pulmonar de abajo hacia arriba se blanquea. El catéter Swan-Ganz es un catéter que yo puedo meter por la arteria y por la vena y llegar hacia la arteria, por la arteria pulmonar y llegar al capilar pulmonar. Se mete por la vena y yo puedo medir, ahí ven ustedes el catéter, que es el amarillo que está metido en la arteria pulmonar. Esto se enclava hacia la capilaridad pulmonar y registra la presión del capilar pulmonar. Esto es importante y ahí están las ondas de la presión pulmonar, de todo el trayecto a nivel pulmonar. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno está en cuidados intensivos o en unidad de trauma shock, estos valores que se utilizan son valores hemodinámicos. Con esto yo puedo decir cuánto de presión tiene el capilar pulmonar. Y yo comienzo a meter líquidos y poner líquidos en este paciente porque acuérdense que el corazón trabaja con volúmenes y presiones. Y pongo líquidos y esta presión del capilar pulmonar me va a servir como un dato fidedigno de que hay sobrecarga o no estoy sobrecargando y sigo metiendo volumen de acuerdo a mi medición. Cuando veo que ya el nivel está incrementado en capilar pulmonar, paro de dar líquidos. En una unidad coronaria ya hay que trabajar más con datos hemodinámicos y esto se consigue con estas mediciones. Por eso, este balón también es usado en la insuficiencia cardíaca severa y como vamos a ver en shock cardiogénico, ya son evaluaciones invasivas las que tenemos que tener datos en pacientes críticos. Entonces, el diagnóstico diferencial en un cuadro agudo es un infarto del miocardio complicado, insuficiencia valvular aórtica, embolia pulmonar, ¿no? En los cuadros crónicos, la estenosis valvular aórtica, cardiomiopatía, hay varios casos diferenciales para
a distinguir de esta valvulopatía, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Higiénico-dietético, siempre no farmacológico. Y en el caso farmacológico, o sea, dar los digitálicos, dar los beta bloqueadores, como hemos mencionado anteriormente. Si hay muy sobrecarga de volumen, hay que dar entonces los diuréticos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la contrapulsación con globo intraórtico, que es lo que se mencionó hoy día, y también se va a mencionar en shock cardiogénico porque estos son aditamentos que sirven para hacer ayuda como soporte de ayuda al corazón. Se usan los inotrópicos endovenosos y se hace profilaxia contra la endocarditis. Es decir, siempre hay que tratar de evitar compromiso infeccioso. Cuando con la medicina no es suficiente, no quiere decir que se va a descartar la medicina. Los medicamentos siguen estando, pero ya hay que utilizar otro para mejorar, porque las medicinas, los fármacos, no son suficientes. Entonces acá ya entramos al quirúrgico, ¿no? Con la valvuloplastía mitral, cuando se puede ajustar el anillo, se puede cerrar, para tratar de ajustar como una jareta para tratar de que las válvulas se junten un poquito más. Si esto no es suficiente, se va al reemplazo de la válvula mitral, como hemos mencionado. Entonces, en el caso crónico, el digitálico, diurético, los inhibidores de la enzima convertidora que ayudan a evitar la mayor remodelación de todo el componente miocárdico y ayuda en ese sentido a dosis bajas. La cardioversión cuando uno cree que la arritmia puede revertir. Y la anticoagulación, si es que hay fibrilación, como en el caso anterior con la warfarina, ¿no? Le vuelvo a repetir, en caso de cardiopatía reumática, el tratamiento era, y ahora también si es que hay algún caso, benzatínica con 1.000.000, perdón, o 1.200.000 unidades, una vez mensual intramuscular. El tratamiento quirúrgico, cuando existe deterioro de las cámaras cardíacas, va a haber comprometer mal, ya no hay que esperar mucho y se utiliza el reemplazo valvular. Fíjense acá cómo ahora con los procedimientos actuales se lleva con un catéter una válvula por la arteria y se baja hacia se pone hacia nivel auricular, a nivel de válvula mitral. Ahí está la válvula, ustedes ven, son dispositivos que llevan y sueltan la válvula. Acá este es otro procedimiento donde llevan la válvula hacia lado mitral y dejan la válvula. Y si es que hay, por alguna razón, escape de sangre por algún agujerito, hay otro método donde se coloca, ven ese catéter celeste, azul, lleva un dispositivo en la parte final y ese dispositivo es como un tapón que tapa el huequito que ha dejado o por alguna razón no se ha hecho bien la medida en la válvula, que es un poquito más chica y ha dejado una fuga y se coloca esto y tapa. Bueno, hay artificios actualmente como para eh, reparar estos inconvenientes, ¿no? Este es un corte que se hace a la válvula cuando está dañada para que después se cierre con sutura en forma adecuada. Y ese borde que ustedes ven es un anillo. Ese es el anillo que va pegado hacia la anatomía del corazón para que la válvula se implante mejor. Y cuando no se puede hacer de esa manera, llevando un catéter y la válvula, se hace a cielo abierto. Quiere decir que se abre el corazón directo y, como ustedes ven ahí, el anillo, la válvula con todo y su anillo se mete y se coloca
en la posición donde estaba la válvula anterior, que lógicamente ha sido extraída ya el tejido que no servía, ¿no? Y se coloca ahí y en círculo se hace la sutura respectiva, ¿no? Ahí está en círculo, ven ustedes ahí en círculo, para que el anillo quede bien fijado en la parte anatómica correspondiente. Entonces el pronóstico, pues, en la actualidad ha mejorado, con todo el avance esto ha mejorado, pero deben saber ustedes que una enfermedad que ya se establece en un cuerpo humano, eso va a seguir su ciclo normal, es decir, sí va a comenzar a incrementar en base a que si yo no corrijo todos los factores que la han producido, esto va a seguir. Lo único que uno hace con el tratamiento médico es solamente lentizar, es decir, que no muera antes, sino que muera pues, después de que ya tuvo la edad suficiente. Pero lo único que hace es eso. Una vez que tiene la enfermedad no se puede. Ustedes saben que la hipertensión, la diabetes ya no se cura. Sigue un proceso, por más que ya está controlado, tome la pastilla, eso va a seguir su proceso. Entonces, lo que hay que evitar es que se produzca esta valvulopatía y para eso hay que hacer prevención, pues, ¿no? Bueno, hasta aquí esta parte de la estenosis, por favor, no se vayan. Esta es la parte de que corresponde a la valvulopatía mitral. ¿Se ve, por favor? No, doctor. Todavía, doctor. ¿Se ve ahí la pantalla, por favor?
Su pantalla se ve, fue su escritorio. Ya, pero no se ve la... Em, Al lado sí, pero está pequeño. A ver, a ver, compartir. Ahí se ve. Ahora sí, doctor. Sí se ve. Ya. Ya, esto va a ser más rápido porque acuérdense, por favor, que el mecanismo tanto de la valvulopatía mitral como la tricuspidia son iguales, el mecanismo. La diferencia está en que una corresponde al lado derecho del corazón y el otro corresponde al lado izquierdo del corazón. En este caso vamos a ver la valvulopatía tricuspidia que corresponde al lado derecho del corazón. Entonces lo que ustedes tienen que recordar es que cámaras están encima de de la válvula tricuspidia y qué cámaras están debajo de la válvula tricuspidia. Y toda esa alteración que puede producir en ese trayecto, nada más. Entonces, para eso tienen que reconocer signos y síntomas del lado derecho del corazón y signos y síntomas del lado izquierdo del corazón. En este caso, vamos a reconocer signos y síntomas del lado derecho. Entonces, acá tenemos tenemos la válvula tricuspidia. Vean la anatomía, en este caso de la válvula tricúspide, donde ven las tres cisuras, digamos, las tres líneas que corresponden a la válvula tricúspide. Ahí tienen. En el caso de la estenosis, la apertura es una mala apertura, por lo tanto, va a dar lugar a una estenosis. Y esta mala apertura va a hacer de que sobrecarga de presión a nivel auricular derecho. Y la sobrecarga auricular derecha va a dar lugar a hipertrofia de esta aurícula derecha. Al incrementar la presión, esto se va a transmitir hacia las venas cavas. Y estas a su vez hasta todas las venas que desaguan en las venas cavas. Por lo tanto, va a haber congestión ahí y lo que vamos a tener son la ingurgitación yugular, el reflujo hepato yugular, vamos a tener anasarca, ascitis, edema de pared, circulación colateral, vamos a tener visceromegalia, hepatoesplenomegalia, vamos a tener edema de miembros inferiores. Todo lo clásico del lado derecho, sencillamente porque hay una alteración a la salida de la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho por obstrucción, porque no hay una buena apertura, de tal manera que hay sobrecarga de presión. Entonces, ¿cuáles son las causas? Puede ser congénita, adquirida, también la fiebre reumática la producía, ¿no? Entonces, eso es el similar que la anterior patología. Entonces, aquí está qué signos y síntomas me va a dar: congestión venosa sistémica, fatiga, aleteo de las venas del cuello, va a haber las ondas A gigantes, que es problema de aurícula, puede haber congestión a nivel de hígado, dando dolor, hay hepatoesplenomegalia, la presión venosa yugular elevada y sobre todo el soplo que va a ser en fase diastólica, de llenado. Entonces, de acuerdo a la severidad, este soplo de rodamiento
a nivel de válvula tricúspide va a ser más severo, más audible o menos audible. Esto era para estudiar cómo son las ondas a nivel de las venas cavas y para ver a nivel auricular y ventricular derechos, para ver cómo se puede ir alterando en base a sus volúmenes y presiones, ¿no? Lo cierto es que se produce un soplo diastólico. Ustedes ven en S2 y después ven ahí como el chasquido de apertura también que puede haber después del segundo ruido. Ven en el medio un soplito ahí diastólico. ¿Qué estudios puedo tener? Son los mismos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Un electrocardiograma básico, una teleradiografía de grandes vasos, una ecocardiografía Doppler. Acuérdense, la ecocardiografía Doppler. La ecocardio es para ver estructuras, movimientos, y el Doppler es para ver flujos. Y esta combinación de ecocardiografía Doppler hace de que yo haga un estudio completo de mis cavidades, de la estructura cardíaca y de las arterias donde pasan el flujo. Y ese flujo también tiene una velocidad y eso puedo medirlo y a través de sus valores puedo determinar si es severo, moderado o leve. Tenemos el cateterismo cardíaco, ya les dije que se mete un catéter hacia el corazón, se miden las presiones, volúmenes y con una sustancia de contraste puedo también ver los tamaños de las cámaras. La TAC, el TEM y la resonancia magnética como estudios más sofisticados. La estenosis tricuspidia, entonces fíjense acá, la flecha me está indicando la válvula tricúspide que no se abre bien, no se abre bien. Y fíjese, abajo está la aurícula y hacia adelante, hacia arriba en este caso, está el ventrículo derecho. Fíjese, el ventrículo derecho está dentro del tamaño normal o un poquito menos, pero lo que ha crecido, ven abajo, es mucho más grande. Esa aurícula, eso que se ve negro, el contorno así, ovoide, es la aurícula que me está hablando de un hipertrofia. Pero esto tengo que medirlo. Entonces, esto se mide a través de un transductor que mide, y ahí está la forma, cómo se mide. Fíjense, en el lado derecho, el diagrama del flujo sanguíneo que pasa a través de esa área, de ese orificio, y se dibuja el flujo. Y al dibujar el flujo, esto se mide y ahí tienen a los costados mediciones. Y esto, como es una computadora, el ecocardiógrafo hace sus mediciones y nos puede dar el área que corresponde a la válvula. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Igual que la anterior, un tratamiento siempre, cambio de estilo de vida, dieta, bajo de sal, poco líquido, evitar estrés, bajar si está con sobrepeso. Viene un tratamiento farmacológico son los diuréticos, restricción. Acá con más razón también hay que usar los diuréticos furosemida porque hay congestión, hay edema, hay anasarca, como hemos visto, hay edema en miembros inferiores. Si con el tratamiento no es suficiente, se hace la valvuloplastía, es decir, igual se mete un balón, un catéter con un balón y se abre. Se rompe eso, se da anticoagulantes o en todo caso, si no es suficiente, se va al reemplazo valvular con las válvulas que hemos mencionado, mecánicas o biológicas. Tenemos entonces la insuficiencia tricuspidia, que es el mecanismo diferente a la estenosis. En este caso se produce en la fase sistólica y acá va a regresar sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Está siendo insuficiente. Por lo tanto, va a haber una sobrecarga de volumen a nivel auricular derecho. Ya no hay la sobrecarga de presión, porque acá es volumen. Y como hay sobrecarga de volumen, la aurícula derecha crece, se dilata, se puede romper las estructuras y ya no contraer como una musculatura única, sino va a contraer, va a haber mini contracciones, que a eso corresponde la fibrilación
auricular, en este caso de la aurícula derecha. Por lo tanto, esta regurgitación, este volumen, también se va a transmitir hacia las venas cavas y hacia las venas tanto superior como inferior, provocando igual congestión. Acá ya hay una congestión por sobrecarga de volumen. La anterior patología era de estenosis y había sobrecarga de presión, congestión por sobrecarga de presión. Acá es sobrecarga de volumen. Y esta sobrecarga de volumen me va a traer como consecuencia lo mismo que advertimos en la estenosis tricuspidia. Va a haber congestión a nivel de yugular, habiendo la incrustación yugular, hay reflujo hepatoyugular, hay circulación colateral, edema de pared, ascitis, hay visceromegalia y hay edema en miembros inferiores. Lo mismo, solamente hay que saber el mecanismo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Similar al anterior. Entonces, la causa más frecuente es la dilatación del ventrículo derecho, el anillo tricuspidio, complicación, insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Aquí están viendo ustedes cómo en la parte sistólica, en la parte de la izquierda está normal, pero en la parte derecha ven que en la sístole, que debe salir del ventrículo hacia la arteria pulmonar normal, como sale acá, pero a la vez hay escape de sangre en esta parte sistólica, donde debería estar cerrado bien la válvula tricuspidia, se escapa sangre hacia la aurícula derecha, porque hay un mal cierre. Entonces, eso se llama insuficiencia valvular tricuspidia y el mecanismo es de regurgitación. Acá nuevamente para hacer ver que el ventrículo derecho, cómo hay regresión de flujo hacia la aurícula, provocando incremento de la aurícula derecha y las venas cavas congestionándola. ¿Qué signos y síntomas? Depende de la severidad, si hay otra patología o no, de la causa también, porque hay, por ejemplo, tumores que comprometen a nivel auricular, provocando también patología. La válvula tricuspida también puede ser alterada genéticamente y congénitamente, o por problemas infecciosos o por problemas traumáticos. Entonces, ya ahí están los signos y síntomas que hemos mencionado. Hay edema periférico y el soplo acá ya no es un soplo en diástole, sino es un soplo en sístole más agudo, más en chorro y que se va a producir en la fase sistólica. Generalmente se habla, cuando se dice de la insuficiencia, se habla más de un soplo pansistólico o holosistólico, que es lo que se veía antes, ¿no? Hay una serie de maniobras para demostrar esto y para percibir mejor los soplos. Y acá hay una maniobra de signo de Rivero-Carvalho durante la inspiración. Uno toma aire, inspiren, ya va a haber incremento del retorno venoso y al aumentar el retorno venoso, el soplo se va a hacer mucho más evidente. Ese se llama signo de Rivero-Carvalho durante la inspiración. Hay otra maniobra que se llama maniobra de Müller. Se inspira, es como el anterior, pero acá lo que se hace es cerrar la glotis. La glotis se cierra y se trata de inspirar. Y al inspirar no va a sentir uno el sonido de la inspiración, el sonido respiratorio, sino lo que va a hacer es ejercer el incremento de la presión que hemos mencionado para que el flujo sanguíneo se incremente y el soplo nosotros podemos escuchar. Esta es la maniobra de Müller, a diferencia del signo de Rivero-Carvalho, donde la inspiración es normal. Yo inspiro normalmente, como lo hago normalmente, tomar aire, hago esto, suena, pero a la vez el soplo que yo estoy poniendo el estetoscopio puedo escuchar. En cambio, en la maniobra de Müller no hago este sonido, sino cierro la glotis y trato de inspirar. Y así hago de que la presión y la velocidad de la sangre que va hacia el lado derecho se incremente y el soplo se va a sentir mejor, ¿no?
y disminuye durante la tensión o la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es soplar con la boca cerrada, soplar, ¿no? Y eso es en la expiración. Y ahí, en vez de incrementar el soplo, va a disminuir. Son maniobras que antes se hacía con mayor frecuencia la parte clínica porque no habían otros equipos que me ayuden. Todo era más clínico. Por eso es que existen signos, existen criterios anteriores, etcétera, etcétera, que en este momento ya no se usa o no se hace. ¿Por qué? Porque ya de frente se gana tiempo y se manda a hacer la ecocardiografía. Esto no quiere decir que no aprendan, apréndanlo, porque cuando vayan al serum no van a tener ecocardiógrafo, van a tener que utilizar solamente su nariz, el oído y su vista. Entonces, esta es lo que es semiología, realmente es práctico para estar en estos lugares inhóspitos donde ustedes van a ir. El soplo es generalmente en la insuficiencia es holosistólico o pansistólico. ¿Qué examen de laboratorio? Lo mismo que hemos visto, electrocardiograma, ecocardiografía Doppler, cateterismo cardíaco, TAC, TEN, resonancia magnética. Fíjense, acá sí es clásico el incremento. Cuando ustedes vean una onda P de esta característica, una onda P acuminada alta, que me está hablando de crecimiento, generalmente este tipo, esta morfología, esta forma, es de la tricúspide o de la pulmonar, que corresponde al lado derecho del corazón. Si ustedes ven en derivación 1 este tipo de incremento de la onda R, que no debería estar así, sino más pequeña, pero está incrementada, me está hablando de una hipertrofia ventricular derecha. ¿Por qué? Porque ha habido sobrecarga, como les decía, en antes ha habido sobrecarga y va a haber este problema. La regurgitación tricuspidia, entonces, ¿cómo puedo ver? Acá tengo RB, ventrículo derecho, RA, aurícula derecha, y fíjense cómo del ventrículo derecho regresa sangre hacia la aurícula. Y cuando se produce, pasa por la válvula tricuspidia, que está al inicio de ese mosaico, pasa con una velocidad turbulencia, provocando toda una alteración en la hemodinámica y esto se dibuja así con este mosaico. Entonces uno puede medir este mosaico, puede hacer unos dibujos, unos diagramas que tienen medición y la computadora de la ecocardiografía puede determinar el área. Fíjense, acá está y acá está ese mosaico que se puede ver mejor, ¿no? Que ya llega hasta abajo, es decir, hasta el techo de la aurícula. A comparación del otro que no me llega, la aurícula está más abajo del techo, esto me llega al inicio nomás. Este es más incipiente y este es más severo, ¿no? Entonces, con esa medición, estas flechas que ven en celeste es el transductor que se coloca a ese nivel y comienza a ver el flujo que pasa por ese nivel y mide la velocidad. Y en base a eso, existen todas las mediciones, se forman unos dibujos y esto teniendo este dibujo se puede hacer las medidas respectivas como ustedes ven ahí y en base a eso se saca el área de la tricúspide. Entonces, con el ecocardiograma yo puedo saber o decir cuándo es ligera, cuándo es moderada, cuándo es severa, de acuerdo a estos valores, ¿no? Entonces, ya están acá algunos esquemas cuando me dice cuándo es severa, cuándo es ligera, moderada, cuándo está más comprometida. Fíjense que acá, al lado derecho, para que tengan una idea nomás, este color, el mosaico, cómo llega hasta abajo, es decir, hasta la aurícula. Acá tenemos que ver que el ventrículo derecho está arriba y la aurícula derecha está abajo. Entonces, como está regresando sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula, fíjense hasta dónde llega, llega hasta el techo, por decir acá, y me está dando un grado de severidad. Tratamiento no farmacológico, dietético, ¿no? Evitar estrés, sobrepeso, líquidos. Y farmacológico, disminución de la precarga, diurético, furosemida, disminución de la postcarga con vasodilatadores. Cuando está muy dilatado,
Entonces se llama anuloplastía a la reparación valvular, que significa coser el anillo, ajustarlo para que cierre, se junte un poco más. Ajustando el anillo, se puede, si es que eso no es suficiente, entonces se va a las prótesis valvulares. Acá tenemos con ya, como les decía, con la inteligencia artificial, con ahora todo que está robotizado, se puede mejorar sin hacer mucha más agresión al paciente cuando se cortaba a cielo abierto, ¿no? Si es que con eso no se puede, entonces ya se va a la cirugía valvular. Perfecto. Aquí hay una serie de indicaciones para reparar o no reparar y cuando es necesario ya poner una válvula. Con esto hemos terminado la clase. Ojalá, por favor, hayan entendido. Eh, para mí es importante, primero, la fisiopatología, que sepan cuándo es estenosis, cuándo es insuficiencia, cuándo se produce en sístole, cuándo se produce en diástole, cuándo hay sobrecarga de presión, cuándo hay sobrecarga de volumen, y cómo se da la fisiopatología, la congestión, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, los signos y síntomas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Delegada. Oh, claro, doctor. Muy bien, esto está grabado, lo tienen ahí y cualquier duda en cualquier momento puedo yo solucionar. Muchas gracias, señores alumnos. Gracias por su paciencia.